Buenas tardes, hoy es 22 de diciembre de 2021, soy la profesora Rocío López, responsable de la asignatura Plan de Marketing Digital del Máster en Marketing Digital y Redes Sociales, y estamos en una sesión en vivo para hacer un breve repaso o unas indicaciones más bien, una sugerencia para la preparación del examen final que tendrá lugar a finales de enero. Si os parece, a los que estáis presentes, primero deciros muchísimas gracias por vuestra presencia. Si os parece, voy a hacer una pequeña presentación y después pues abro el turno de preguntas como hacemos habitualmente, ¿de acuerdo? A los que estáis viendo esto en vídeo, cualquier duda, cualquier pregunta que os surja, pues a través de los canales habituales, como pueden ser los foros de la asignatura, mensajería interna del aula virtual o por correo electrónico, pues me podéis preguntar la inquietud que tengáis, ¿vale? A ver, lo primero que quería deciros es que no cunde el pánico, o sea, tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque el examen es la consecuencia natural de haber estudiado la asignatura. ¿No? Es una asignatura bastante extensa. Hemos tenido 12 semanas de asignatura. Hemos tenido distintas actividades de distinta índole. Tenéis unos controles y si se ha ido siguiendo leyendo las unidades de cada semana, haciendo los controles, haciendo las actividades, pues el examen es la consecuencia natural de esto. No va a haber nada sorpresa ni nada diferente a lo que ya habéis tratado, ¿vale? Eso punto número 1. Mi primera sugerencia es que hagáis como una especie de autocrítica, ¿vale? Decir, bueno, yo he alcanzado los objetivos de la asignatura, es decir, según tenéis en la guía docente, tenéis una serie de competencias que se adquieren con la asignatura, unas competencias específicas y otras transversales, y tenéis también unos resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, sé que son las variables de marketing mix, en qué consisten, qué significa cada una, cuáles son sus palancas o cuál es la importancia, las características que tengo que vigilar de cada una. Sé que es un plan de marketing, qué partes tiene, cómo se debe construir. Dentro del plan de marketing sé qué es la comunicación online y qué diferencia hay entre un plan de marketing online o cómo deriva el marketing tradicional en el marketing online. Sé establecer ciertas políticas de productos, de precios en esa casuística online específica. ¿Qué es una segmentación de mercado? La importancia de la segmentación de mercado. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer publicidad, por ejemplo, o comunicación a través de redes sociales? La importancia que tiene la segmentación, que es un buyer persona, quién es mi mercado objetivo, mi cliente objetivo. Sé que son unos objetivos de plan de marketing, sé que cuál es la secuencia de objetivo, estrategia, acción. Conozco qué es un plan de contingencias, conozco qué es un presupuesto, pues todo este tipo de cosas, pues hacéis si queréis, repasáis un poco la guía docente y hacéis como un examen de autoevaluación de en qué grado consideráis que estáis del alcance de esos objetivos, ¿vale? En términos generales, insisto, si habéis leído las unidades, las habéis entendido, habéis trabajado la documentación complementaria, habéis hecho los controles y los habéis superado y habéis hecho las actividades y habéis reflexionado sobre el feedback que habéis obtenido, pues en principio tendréis alcanzados esos objetivos de la asignatura, ¿vale? Antes de que se me olvide, la actividad de evaluación continua 2 y la 3, que como os dije os voy a dar un feedback conjunto, pues a principio de la semana que viene lo vais a tener ya todo corregido, ¿vale? Voy a intentar que sea este fin de semana, pero bueno, como tenemos estos días de fiesta, pues a ver si se entregó el día 19, pues a ver si a principio de la semana que viene tenéis ya todo corregido con el feedback correspondiente, ¿vale? Más cosas. ¿Cómo es el examen? Bueno, el examen sabéis que es examen
de máster, por tanto tiene una duración aproximada de 45 minutos, tiene dos partes muy diferenciadas, una primera parte que son 10 preguntas tipo test, del estilo de las preguntas que encontráis en los controles del aula, es decir, con opciones múltiples, con 4 opciones múltiples y solo una es correcta, ¿vale? Esta parte de las preguntas tipo test tiene un valor de 4 puntos sobre la nota final. Es muy importante que señaléis cuál es la opción correcta. O sea, si os equivocáis, pues ponéis... A mí no me importa que me escribáis mucho en el examen, pero me ponéis esta no sirve y esta es la que quiero escoger, ¿vale? Porque si no queda claro, tengo que dar la pregunta por incorrecta. Hay penalización, es decir, 0,2 por incorrecta, ¿vale? O sea, cada 2 preguntas mal te resta un punto entero de una bien. Y si la dejáis en blanco, pues no hay penalización. Mi sugerencia es que, bueno, primero contestéis las que estáis seguros y después no dejéis muchas en blanco, porque en cuanto, como hay penalización, en cuanto a alguna que habéis contestado la falléis, pues hay veces bueno, que por dejar muchas en blanco y no jugársela de alguna forma, pues no se alcanza una puntuación adecuada, ¿no? Luego tenemos 2 preguntas de desarrollo que tienen un peso de 6 puntos sobre 10 en el examen. Y de esas 2 preguntas, por lo menos una va a ser en referencia o parecida a lo que hemos hecho de actividades, que hemos hecho, pues por ejemplo, os puedo pedir la definición de un producto, algo de distribución digital, alguna pequeña alguna descripción de un negocio y hagáis un DAFO o algunos objetivos de plan de marketing, siempre considerando que tenéis 45 minutos para todo el examen, ¿vale? Y que no podéis, eso lo vamos a comentar ahora, que no podéis hacer investigación, sino que simplemente por el conocimiento que tengáis, ¿vale? Es más la estructura de vuestra respuesta bueno, que el tener fuentes secundarias o imágenes o tal, que es lo que hemos estado también valorando en las actividades, ¿vale? En el examen vais a tener todos o sea, los folios que se os entregue de examen es los que se van a recoger, vais a tener hojas de borrador dentro del propio examen. Al final del todo, en cada pregunta os especifico la puntuación de esa pregunta en el enunciado para que no tengáis que recordar esto que os estoy contando de 4 puntos el test y 6 puntos el desarrollo. No se puede utilizar ningún tipo de material didáctico, ni apuntes, ni dispositivos electrónicos, ni siquiera una calculadora, ¿vale? Simplemente un bolígrafo es lo que necesitáis para responder. Como os decía, insistiros en el test, señalar muy bien las respuestas escogidas y las preguntas de desarrollo pues van a tener un espacio para poder contestarla. Normalmente aproximadamente una hoja y una página y media, una cosa así, entre una página y media y 2 páginas, ¿vale? Veréis que hay un cuadro habilitado para responder y aparte de ese espacio para responder vais a tener un par de hojas, de páginas, perdón, de borrador para que podáis hacer el esquema de la respuesta, lo que vosotros queráis. Todo lo que pongáis en la hoja de borrador no se tendrá en cuenta para el examen, ¿vale? Entonces, la pregunta de desarrollo la tenéis que contestar dentro del espacio habilitado para ello. No me podéis poner una llamada al final del examen a la hoja de borrador para que siga leyendo por ahí, ¿vale? Porque yo la hoja de borrador no la miro. Hay tiempo de sobra, quiero que os quedéis tranquilos en ese sentido. Está planificado para 45 minutos, las franjas de exámenes es de hora y media. A menos que escojáis 2 exámenes en una franja, pues fijaros el tiempo que tenéis, o sea que tranquilos en ese sentido. El examen es importante que lo hagáis con bolígrafo, que no sea por lápiz, porque luego, bueno, a la hora de escanearlo y de corregirlo hay muchas veces que no se ve y además por temas de calidad debe ser bolígrafo rotulador, pero no algo que se pueda borrar, ¿vale? Más cosas. Mis sugerencias para preparar el examen. Bueno, por supuesto, hacer todos los controles y todos los intentos de los controles, porque como os he dicho, la primera parte tipo test es muy parecido a lo que vais a encontrar en el examen, por tanto, también os sirve como entrenamiento.
repasar, una vez que sabéis que una vez que se cierran los controles podéis repasar, revisar vuestros intentos, bueno, pues repasarlos, ver cuál es la opción correcta si la tenéis incorrecta, luego repasar también todas las actividades de aprendizaje y actividad de evaluación continua realizadas, así como el feedback que os he dado. Oye, pues esto se podría haber desarrollado más, pues aquí ten cuidado. En el DAFO, por ejemplo, hay algunos de vosotros pues que confundís una amenaza con una debilidad o una oportunidad con una fortaleza. Bueno, pues ese tipo de cosillas, pues repasarlas. Dar un repaso a las unidades, a mí me parece que es muy útil, aparte de repasar las unidades, repasar estos dos bloques que vienen al final de cada unidad, que son los conceptos básicos de la unidad y las actividades de repaso de cada unidad, porque puede que esté algo vinculado con las preguntas de desarrollo del examen, ¿vale? No es necesario, vamos, no os lo puedo pedir porque yo soy incapaz, de estudiarse de memoria nada, ¿vale? No hace falta que me habléis de citas textuales, no hace falta que me habléis de autores y los años de publicación, ni muchísimo menos, ¿vale? Los conceptos, si os pregunto alguno, es para que lo expliquéis con vuestras palabras y las preguntas de desarrollo, pues, hombre, con el vocabulario que hemos adquirido a lo largo de la asignatura, es decir, pues hablarme en términos de mercado, en términos de precio, comunicación, hablarme en términos de segmentación, este tipo de cosas, pero no hace falta aprenderse ninguna cita textual, ningún autor y ningún año de publicación, ¿vale? Os recuerdo también el sistema de evaluación. Sabéis que toda la parte de actividades del aula tiene un peso de un 40%, dividido en un 10% de las actividades de aprendizaje que no son obligatorias, son voluntarias, un 10% de los controles que tienen que estar hechos, ¿vale? Al menos un intento de cada uno, un 20% de actividad de evaluación continua y el 60% es el examen final presencial. Hay varios requisitos para presentarse al examen final presencial. El primero de ellos es haber realizado el 75% de total de actividades, tanto de actividad de aprendizaje, actividad de evaluación continua como controles, que los controles estén hechos y que al menos se tengan 2 puntos en las actividades. Es decir, que yo tengo un 40%, pues que haya alcanzado en la puntuación de los distintos controles y de las distintas actividades al menos el 50% de ese 40%, es decir, 2 puntos, ¿vale? ¿Dónde vais a ver eso? Es una vez que yo os haya corregido la actividad de evaluación continua 2 y 3, os vais a vuestro calificador y ahí donde pone nota final del curso veréis el total. Y en ese total, pues si supera los 2 puntos, pues os podéis presentar al examen, ¿vale? Luego, para poder aprobar la asignatura, es imprescindible aprobar el examen, ¿vale? Entonces tenéis que tener un mínimo de 5 puntos en el examen para poder aprobar, ¿de acuerdo? Esos 5 puntos sería un 3 sobre 10, que con los otros 2 puntos que tenéis de las actividades, pues alcanzaríamos el 5 en la evaluación de la asignatura, ¿vale? Y todo lo que sea de ahí para arriba, pues mejor calificación, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí un poco lo que yo os quería contar. No sé si he ido muy rápido, pero bueno, si tenéis alguna duda, algún comentario, pues estoy a vuestra disposición. Abrís el micro y podéis hablar o me escribís por chat y lo voy leyendo, como vosotros queráis. Venga, Lara. Hola, profe. A ver, yo estoy un poco abrumada por todo el contenido en general, no solo de tu asignatura. Y entonces, según he entendido, el contenido, o sea, perdón, en el desarrollo tenemos que tener en cuenta las actividades, porque probablemente una de las preguntas de desarrollo sea en cuanto a las actividades, al menos una.
has dicho. Sí, sí, sí. Y luego respecto a la segunda, es muy probable que sean sobre los conceptos básicos, es decir, lo de cada final de cada unidad, lo del final de cada Puede unidad. ser, efectivamente, puede ser sobre eso. Mira, por ejemplo, a ver, te voy a decir de exámenes de otros años, ¿vale? Algún ejemplillo para que os deje más tranquilos. Por ejemplo, vamos a ver este. Mira, por ejemplo, no es el de este año, pero mira, un ejercicio de esos de desarrollo puede ser, por ejemplo, que yo os ponga un texto parecido a, si os acordáis, los textos que pusimos en la actividad de evaluación continua 1, que yo os daba, bueno, no, en ese os daba solo el nombre de la empresa. En la actividad de evaluación continua 2, que os daba una información de una empresa, en este caso era una agencia digital, pues yo os doy más información, ¿vale? Imagínate que os doy información sobre McDonald's, ¿vale? Cómo Vale. ha sido la trayectoria de McDonald's en los últimos años, que puede ser, la información puede ser una página. Y os pido que hagáis un DAFO con el conocimiento que tenéis vosotros de la marca y con la información que os estoy dando. ¿Que no tenéis información, que no tenéis conocimiento de la marca? Pues con la información que yo os estoy dando, pues Vale. ahí hacéis un DAFO, ¿vale? Ese ¿Y, puede y- ser un ejemplo. y te tendríamos que definir qué es un DAFO en la No, actividad? no, 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 no. No, 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 no. O sea, No hay que realmente definir lo que tenemos que hay que aplicar es la hacer el teoría DAFO. Efectivamente. en general. Luego, otro ejemplo, pues, por ejemplo, yo te digo, la compañía Coca-Cola. Y ahora te digo, pues defíneme las 4 P's de la compañía Coca-Cola. Precio, producto, promoción y distribución. Vale. ¿Vale? Es 4P. algo que conocéis de sobra, tienes que saber cuáles son las 4 P's y la defines. O sea, podría ser una cosa así. ¿Vale? Por eso os decía que no cunde el pánico, porque es más el poner en práctica los conceptos que habéis aprendido que contarme conceptos. ¿Vale? Que el contármelos. A lo mejor os pongo, bueno, pues dime qué significa hacer un test AB y qué claves tienes que tener en cuenta. Y me pones un ejemplo. ¿Vale? El ejemplo libre y el ejemplo te sirve para explicarme qué es un test AB. Vale. Y luego en el ¿Vale? caso. Perdón. Dime, Y, dime. y luego en el caso de los test, o sea, se parecen mucho a los. O sea, perdón, en el caso Sí, de los sí, sí. controles, o sea, los En el caso de repasamos los bien eso. controles, lo repasáis bien, porque son preguntas prácticamente iguales a las que os encontréis en el aula virtual. Por ejemplo, el test A/B, eso sería más bien en los conceptos básicos, ¿no? Eso es lo que viene al final de cada unidad, que dice, oye, pues repasa, o sea, los conceptos básicos y esas actividades de repaso. Yo Si es veis que. al fin, Dime, dime. perdona. No, eso que al final de cada unidad siempre tenéis conceptos básicos y unidades de repaso. Perdón, y actividades de repaso. Hay actividades de repaso que lo que te dice es investiga, no sé cuánto. Yo eso no te lo puedo poner en un examen porque no tienes ninguna fuente de información. Pero, por ejemplo, eso, pues definir qué es un test AB o definir qué es un buyer persona, cuáles son las claves de la definición de un buyer persona y ponme un ejemplo. ¿Vale? También podría ser una pregunta de examen de desarrollo. Vale, yo es que lo que he hecho durante la asignatura es resumir los temas. Pero nunca me he fijado en lo último de cada asignatura. Vale, pues no, porque normalmente, pero para eso ahora, o sea, una vez que tú ya tienes, al Todo. haber repasado, o sea, al haber resumido los temas, ya has adquirido digamos, el conocimiento del concepto y ahora el repasar esto no quiere decir que las tengas que hacer, pero que te sirva para reflexionar y para saber cuáles son esos conceptos básicos de cada tema, porque los temas hay algunos que son medianitos, pero hay otros que son muy extensos. Entonces, ¿a qué le das más importancia dentro de todo lo que se te cuenta en un tema? Bueno, pues ahí te prioriza un poco cuáles son los Vale. conceptos más importantes de esa unidad. Entonces sería más o menos volver a leer todo y enfocar la importancia en los conceptos básicos, básicamente, ¿no? Eso es, eso es. Y en el desarrollo de las actividades. Y el desarrollo, eso es.
Ah, ¿vale? perfecto. Y repasar controles y repasar las actividades con el feedback que os he dado. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, pues por mi parte creo que no tengo ninguna duda más. Estupendo, muchas gracias, Lara. A ti. ¿Todo claro, Paula? Paula? Estupendo, muy bien. Gracias. Gracias a ti, Paula. De todas formas, a la medida que estéis estudiando, a ver, en la universidad empieza un periodo no lectivo a partir del lunes, pero yo por gracia o por desgracia estoy trabajando, o sea que yo los mails los voy a seguir viendo, ¿vale? Dime, Reni. Con respecto a la penalización de las preguntas incorrectas. Sí, cada pregunta correcta suma 0,4 y cada incorrecta resta menos 0,2. ¿Vale? Entonces son 10 preguntas. Si tú tienes las 10 bien, tienes 4 puntos. ¿Tienes alguna mal? Pues hay que tener en cuenta que tendrás los puntos de las correctas y menos 0,2 por cada una mal. ¿Que te dejas alguna en blanco? Pues ni suma ni resta. Pero insisto, si habéis hecho los controles y habéis revisado los controles, los intentos que hayáis hecho, me parece que tenéis 2, las preguntas son muy parecidas. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Ninguna duda más? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Cualquier duda que os surja, cualquier inquietud, pues la compartimos a través de foro o a través de mensajería interna de la aula virtual o a través de mail, o hacemos tutoría telefónica o lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra inquietud. Y bueno, ya os digo, tranquilidad, tranquilidad y estudiar mucho. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz entrada de año. Adiós.